Esta es mi última carta, ya que regreso a Buenos Aires pleno de amor y entusiasmo para siempre unirme contigo. Sin embargo, a último momento, la novia recibe una desagradable noticia. 3 días antes me llamó Enrique para decirme que no sabía si iba a poder llegar, porque él había discutido con un almirante y él tenía razón, pero el almirante le había dado 3 días de cárcel, digamos. Me dijo, mira, no se lo digas a nadie, pero no sé si voy a llegar. Ahora la fiesta, total, tu papá y el mío lo que quieren es la fiesta. Y nosotros siempre nos quisimos casar íntimamente y en el Santísimo. Así que deja que haga la fiesta, recibir la gente y después nos casamos a la semana siguiente. Yo me quería morir, yo decía, pero Enrique, no es lo mismo. Pero claro, él tenía 22 años y a esa edad uno a veces es demasiado optimista. Las ilusiones se evaporan, pero de pronto la valentía y entereza moral de Enrique, al no callar una opinión, aún a riesgo de su propia felicidad, se ve recompensada, porque finalmente las autoridades le levantan el arresto. Y Enrique llega a su boda. Miraremos el mundo que nos rodea y a nuestros hijos con ojos puros y bondadosos. La tierra será bella para nosotros. El Señor nos pide una sola gran victoria, la de nuestro amor tierno y constante. Son muchos los amigos que comparten la felicidad de los novios en la Quinta La Cecilia en Muñiz. Y Alejandro Yo y Jorge Bunge lucen como dos padres orgullosos y emocionados. Enrique está feliz. A partir de ahora va a tener la familia que tanto desea y disfruta a pleno como un hombre niño que recupera la alegría de la infancia. La vida de los jóvenes esposos se transforma en felicidad y plenitud y vienen los sueños compartidos de una gran familia. Enrique me dijo, mira, estuve hablando con mis compañeros, todos quieren el casalito. Cuando me preguntaron a mí, yo dije 13, porque si decía 12, iban a creer que soy supersticioso. Y con los 4 que perdí, son 13. Pero las obligaciones en la Marina los alejan nuevamente. La separación es dolorosa. El primer hijo está por llegar y Enrique quisiera estar allí. Mientras navega por los mares del sur, piensa en el nacimiento de su hijo y siente que algo nuevo también está naciendo en su alma. Cada vez es más fuerte la idea de abandonar la Marina y seguir su apostolado cerca de su familia, con los pies en tierra firme. Sin embargo, la guerra posterga sus deseos. La Marina y la patria le pide un sacrificio y Enrique lo acepta y obedece, pero cada vez está más seguro de su misión. Los católicos son la luz del mundo. Son el fermento que levanta la masa incrédula. No es que debamos llevar ese fermento. Nosotros constituimos ese fermento. Casi al final de la guerra, la Marina lo envía a estudiar meteorología a Estados Unidos y esta vez sí puede viajar con su familia. Sin saberlo, emprendía un viaje que lo acercaba a esos cambios tan deseados. Y Nueva York sería otra vez el lugar que marcaría su rumbo. Estando en la borda del barco, ve la Estatua de la Libertad y me contó a mí que tuvo una inspiración divina
yo debo dejar la Marina, yo debo hacer otra cosa en mi vida en bien de los demás. No voy a olvidar nunca esas palabras, en bien de los demás. Al llegar a destino se entera que la guerra terminó y entonces sí, pide la baja definitiva en la Marina. Cuando terminó la guerra, Enrique ya había pensado en dejar la Marina, porque él quería ser obrero. No lo asusta el viraje de su vida. Como tantos otros, empezará de nuevo, desde abajo. Su vida y la de su familia, esa maravillosa escuela de caridad, como la llama, está en manos del Señor. Y Él sabe que no lo abandona. Un tío de Cecilia le ofrece un importante puesto en la cristalería Rigoló. Pero Enrique no sabe si aceptar o no ese puesto jerárquico. Porque si trabajara como obrero, si fuera uno más de ellos, conocería sus sufrimientos, sus inquietudes espirituales y podría transmitirles mejor el mensaje del Evangelio. Yo sabía lo que él me había contado, que un padre no sé cuánto lo invitó a comer y le hizo un dibujito y le dijo: mira, no podés ser obrero, no tenés cara de obrero, no pensás como obrero, lo que tenés que hacer es dedicarte a santificar o mejorar la clase empresaria. Finalmente acepta el desafío de las circunstancias. Será un ejecutivo de alto rango, pero por sobre todas las cosas, será un empresario cristiano. Encontró que realmente su vocación era la de empresario, con la idea de una empresa que estuviera verdaderamente al servicio de la comunidad, al servicio de los demás y sobre todo al servicio de los trabajadores. Había en él una preocupación fundamental por la gente del trabajo. Permanece un año en Corning, Estados Unidos, aprendiendo el funcionamiento de una cristalería. Y comenzó por capacitarse para ser un buen empresario, actuando justamente a todos los niveles de la empresa, no solamente el nivel administrativo y ejecutivo, sino descendiendo a los lugares de trabajo, hablando con los trabajadores, haciéndose cargo de la situación real de los que trabajan en las empresas. Son tiempos de aprendizaje, pero también de profunda alegría, porque nace su primera hija mujer. Feliz, viendo crecer a su familia, y luego de cumplir el entrenamiento que sus funciones le exigirían, Enrique se prepara para transitar un nuevo camino. Los trabajadores de la cristalería lo vieron llegar y se dieron cuenta que era alguien muy especial, un jefe distinto. Entre, digamos, los dirigentes y los obreros había un muro que les impedía establecer comunicación. Y Enrique no lo tenía y ellos se sentían cómodos como para hablar con él. Enrique y yo tenía con los sindicalistas una relación muy buena. Tal es así que los invitaba a la casa. Y este sindicalista se resistía porque no podía entender cómo ellos iban a ir a la casa del patrón. A él al otro día me contaba: ¿sabe una cosa? Dice, pero es algo imposible lo que pasó. ¿Qué pasó? Fuimos los sindicalistas a la casa del señor Shaw y llamó a los chicos, les explicaba: estos señores tienen que estar en la fábrica porque a veces nosotros cometemos injusticias, no entendemos bien y ellos nos hacen reflexionar y llegamos a un acuerdo. Cada empresario y cada obrero, trabajando en conjunto, construyen la paz social. El conflicto de intereses es normal. El de clases, no.
Enrique expresaba sus ideas con respecto a la relación patrón-obrero que quedaron grabadas en la memoria de Carlos García Díaz. El obrero lo que requiere es no una protección paternal, sino un trato adecuado a su personalidad, un respeto por su dignidad de trabajador, por su conciencia de hombre o de mujer libre. A mí algo que me impactó fue un día que dijo que si el hermano no venía a él, él tenía que ir al hermano. A lo mejor un empleado, un operario, no se animaba a llegar al patrón a contarle un problema. Entonces, si él se enteraba, él iba a donde fuera, al taller, al horno, a preguntarle, quería saber por qué, y los asuntos siempre se solucionaban. Para Enrique, el hombre de empresa es un motor que debe ponerse en marcha con el calor producido por Dios. Calor que siempre es amor. Enrique amó a los trabajadores, considerando sus necesidades y aplicando medios para satisfacerlas, haciéndoles descubrir lo que ellos tienen de bueno, estimulándolos a pensar y a tener iniciativa propia. Ese amor al prójimo, el amor sobre todas las cosas, el amor al prójimo como a sí mismo, que es el principal de los mandamientos, ¿no? Es que Enrique lo practicaba realmente. Pero su misión recién comienza.